Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a esta emisión de Viernes Paranormales, el programa favorito de los espíritus chocarreros. Esos bichos que de vez en cuando se meten a joder las transmisiones. Podrían preguntarme en qué emisión estamos, ni siquiera yo lo sé. Y de hecho, ni siquiera puedo creer que hayamos durado tanto. Lo que sí sé es que el invitado de esta noche es el invitado número 13. Háblame de simbolismos. Y bueno, nada, semejante número, yo creo que calculaba que combinaba perfectamente con Oski Darkbooks, una criatura que sabe de libros, sabe de Lovecraft, y aquí mi colega Pau Galeano se acaba de unir. Esperamos a que entre a la charla y le acepto la solicitud con el tiempo que se tome. Bueno, vamos a ver, bueno, soy Judith. Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien. Hemos estado mejor, hemos estado peor. Estoy haciendo un pequeño experimento esta vez. ¿Me podés Okay. ver a todo esto? Sí, Ah, listo. ¿vos? Estoy viendo si lo... Sí, perfectamente. Voy a ver si lo invito yo a Oski. Estoy haciendo un pequeño Dale. experimento con la visual, porque la vez Bien. pasada, cuando la invité a Agustina, el invitado quedó arriba, como corresponde. Y ahí entró. Sí, nada, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Ok. Hola, ¿cómo Vamos, va? Hola, Sí. ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno ¿Todo verlos. bien? Muy bien. Eh, Genial. yo pensé que ibas a estar arriba, pero parece que no. Bueno, cosas que No, pasan. pero está bien, estamos bien, está bien, está perfecto. Lo importante es que nos veamos los tres, porque he visto otros Sí, vivos ustedes que tienen, siempre con el invitado a veces tienen un problema que no se ve a uno. sí. ¿Cuántas veces tuvimos que suspender, viste? Porque no se veía. No, ¿Cómo pero acá andás, vio. Sofi? ¿Qué Muy onda? bien, muy bien, todo bien, muy bueno, muy bien. Hace Bueno, mucho que me no hago Che, alegro. gracias por venir, ¿no? Sí, la verdad. Che, ¿tenés algo para brindar? Porque siempre hacemos un pequeño Yo de... tengo acá un vaso de coca y unos maní que le estoy dando. Ah, genial, listo, porque esto Así es un bar en el infierno, ¿viste? Estamos acá buenísimo. condenados y entonces, bueno, nada, cada tanto nos pasan a visitar. Buenísimo, Los únicos buenísimo, no, siempre. beneficiados son los espíritus y la gente que Sí, embotella chupi. Y nada sí, sí, más. sí. Así que chin chin, Cosas que pasan. espero que baje un ¿No? poco la espuma. Ahí está. Sí. Bueno, che, qué lindo que podamos hablar de Lovecraft. Dios mío, ¿hace cuánto que estaba esperando? Así, No, ahí se metió buenísimo, Fernando. buenísimo. Soy fanático de Lovecraft, me encanta. ¿Cuál es Amo a tu Lovecraft. obra preferida? De él, y me gusta, bueno, sí tendría que decir una, diría, que recomiendo siempre es ¿cómo se llama? El horror de Dunwich. Ah, El horror de Dunwich. El olor de Dunwich para mí para mí, diría, está el Ah, número uno. Sí, 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 de las ¿te mejores viste para la mí. peli? La No, película de 1960. Yo me acuerdo la 1960, pasaban en sí. el 11. Sí, sí, O sí. sea, eran todos hippies, había una especie de orgía, la tipa tenía unas, era con Dean Stockwell, y yo me acuerdo Sí. que mi primera experiencia fue con esa, y digo, pero son un Qué montón de cosa más hippies, flashera ¿viste? dijiste. Jugando. Sí. Después se Sí, encuentra sí, sí. nada que ver, ¿no? No, no, nada que ver, nada que ver, cuento, nada que ver. Pero sí, la verdad, como Sí. cuento, para mí es el mejor logrado. Es el mejor, y el más fácil de entender también. Porque es el más fácil de recomendar a ciegas, ciego. De que al recomendar a alguien que nunca leyó Lovecraft y va con ese, de Mm. manera que no le guste. Porque después están otros que son más conocidos, como La Llamada de Cthulhu, o como se claro, llama, La pero ese Montaña ya de los... entras, como ya entras de lleno al todo el lío, ¿viste? Sí, Que sí, se en la divide montaña, ahí, sí, en la montaña de la locura. Alguien que de nunca la leyó locura. Lovecraft, le mandás a la montaña de la locura de una y es infumable, va a decir. Lo perdés. Eh, Es sí, infumable. cualquier cuento de un tipo que tuvo que ver con la gran raza que estuvieron ahí en la biblioteca llenando Pero libros, ¿qué es la gran yo creo raza? que mandaste uno ahí y lo ¿Por qué? perdiste.
claro, ¿y por qué se mete en este templo y sale en el otro? ¿Y qué es lo que está leyendo? ¿Y qué es lo que entró? Lo mareaste, el lector. ¿Y cuándo viene la acción? ¿Cuándo viene el terror? Va a decir. Claro. A mí, No, está a mí bueno. a mí el que primero me mandaron a leer, recuerdo cuando era chica, y que me enganchó muchísimo fue Los sueños en la casa de la bruja. Y tiene algo él, Muy bueno. ¿no? Con el tema Pero es muy onírico. difícil. Sí, es Sí, verdad. y encima yo tenía 13 años, o sea, No, mataron. me reenganchó. Mataron. Pero luego después más grande agarré, creo que era una división del ciclo onírico y el Sí. ciclo Gótico, en más Inglaterra. gótico, digamos, y ahí encontré uno que se llamaba El Ceremonial. Y entonces Muy ese bueno. también, ¿viste? Y bueno, nada, me encanta él Sí. como... Ceremonial es muy bueno. Porque no sé qué tiene con eso, con la alquimia, ¿viste? A mí, yo soy muy fan de Hoffman y él tiene mucho Ojo, también, sí. parecido Además, a Hoffman. Entonces, es como que es algo fantástico, pero no sé, algo retorcido, sí, diría sí, yo. sí. Sí, incluso, bueno, Eh, Hoffman es anterior a Lovecraft, todos ellos son antes de él, todos anteriores, todos los que Inspiración. abrieron el Claro, camino. claro, siglo XVII por ahí. Ujú. Eh, época de Poe. Eh, Oji, ¿cuál fue tu primer cuento? El primer cuento que te acuerdes de haber leído de Lovecraft. ¿Cómo llegó Lovecraft a la vida de Oski Darkbooks? Bueno, el primer cuento que leí, yo lo empecé odiando a Lovecraft, porque lo primero que leí fue La llamada de Cthulhu, de lo famoso, de ¡Ah, todos. no! Y yo, claro, lo único que sabía de Lovecraft era lo que todo el mundo cree, que es un tipo que escribió acerca de monstruos gigantes tipo kaijus y destruyen el mundo. Y cuando yo leí la Ah, llamada de Cthulhu no pasaba nada de eso. Entonces digo, ¿cuándo aparece el monstruo y empieza a destruir a todos? Porque hasta mm, lo parodian, a Cthulhu lo parodian hasta en Los Simpsons, hasta en South Park hay un capítulo donde mete a Cthulhu volando y está destruyendo con Carmen arriba, que está destruyendo el mundo. Entonces, y claro, en un cuento de Lovecraft pasa eso. Entonces cuando sí, yo leí lo la llama de bastardearon, no Cthulhu, sé si. sí, 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 Mi sí. vieja, ya no sé si vieron Howard Lovecraft en el Reino de la Locura, una cosa así. Hicieron una animación Ah, sí, por Ah, no, no. computadora llamada Howard Lovecraft, que es como un nene ojeroso, es como un un nene, sí. gótico chiquito, que tiene a su amigo Tulu, y ves, che, pero a ver, nada, dejémoslo ahí. No, Dejémoslo no, ahí. no. Lo tenés al tipo dando vueltas en la tumba, ¿viste? Más o menos. Sí, sí, Sí. sí, sí, Y me sí, sí, pasó sí, eso. sí. Lo primero que leí fue, y no, lo odié porque no entendí nada. Primero porque no entendí nada. Después que no entendí, después no entendía, después mucho tiempo entendí, abro spoiler, ¿no? La parte de Mm, que cuando hay en parte del cuento muestra que está Cthulhu, un tipo está soñando que Cthulhu está persiguiendo a una embarcación, a unos piratas, a una gente en sí, barco, y que van huyendo y el barco le gana en velocidad a Cthulhu. Yo no podía creer, yo en mi mente, o sea, me imaginaba, ¿no? Un gigante tipo Godzilla y que un simple barquito le claro. ganara en velocidad. Entonces, como que no me cerraba en mi mente eso. Después, Y bueno, se lo llevaron entendí más puesto, tarde que hermano. estaba soñando y el tipo estaba flasheando, pero en mi mente yo era muy chico, no Mm, entendía nada. Después, en ese momento no me llamó mucho la atención. Lovecraft no fue mi primer acercamiento y lo dejé, lo abandoné. Ya Lovecraft lo empecé a querer un poco más de grande, ya más de adulto. Empecé a claro. releerlo y ahí empezó a gustar. Pero de chico no, primero no Mm, entendía para mí la forma de narrar tampoco, que era todo muy lineal, todo muy claro. en- no tiene diálogos, Lovecraft no tiene diálogos en sus cuentos, en sus relatos, entonces me costaba mucho Sí. leerlo. Después de grande sí, después de Mm, grande lo fue entendiendo. Pero justamente es eso, creo que Lovecraft es un autor donde tenés que agarrar por el cuento eh, más adecuado para empezar, no por claro. los más famosos. Los más famosos son los más A difíciles, mí mi justamente. vieja, mi vieja me quiso meter en Lovecraft. Yo le debo muchas cosas a mi vieja. Ujú. Me metió en el Señor de los Anillos, me metió en Lovecraft. El tema es Una que, genia. eh, sí, igual más o menos, porque la cosa es que mi vieja me quería meter en esas cosas, pero no lo vendía muy bien. Mm. Entonces yo agarraba las Ah, cosas diciendo,
no agarraba las cosas apasionado, era a ver con qué, vamos a leer esto para que no me rompa más la hora, y salía diciendo, la tenía re clara. El tema es que, como no sabía cómo meterme en Lovecraft, me dio un librito, no sé, capaz que lo tienen, capaz que vos y seguramente, hay una compilación de Alianza Editorial que se llama La Habitación Cerrada, que son cuentos de Lovecraft y cuentos de August Derleth, ¿no? Ah, de darlo, sí. Y hay un cuento que se llama El pescador del Cabo del Halcón. ¿Qué pasa? En cuarto grado nos mandaron a leer un cuento a la clase y mi vieja, como no sabía cómo meterme en Lovecraft, me da el libro de la El habitación cuento. cerrada y me dice, lee, no, pero eligió el más tranqui, eligió El pescador del Cabo del Halcón, que es como una leyenda de un pescador que está en Innsmouth y rescata a una profunda y le salva la vida y la profunda le dice, cuando me necesites voy a estar para vos. Y es como una leyenda de un tipo que un día desaparece y se convierte en un profundo también. Eh, es bastante, yo te diría, muy suave para hacer un cuento de Claro. Lovecraft, pero para un nene de 11 años funciona. Bueno, ¿qué pasa? Mi vieja, nunca le devolví el libro a mi vieja y empecé a leer los demás cuentos. Y cuando tenés 11 años, no tenés paciencia para esas descripciones largas, y a lo mejor no te da mucho, no tenés la cabeza desarrollada como para entender, Claro. para meterte en clima. Así que yo qué hacía, me ponía a leer, me embolaba con los cuentos, porque veía cuántas páginas eran y era una locura, me ponía a leer cómo se morían los tipos. Así nomás, o sea, contacto con Al Loro, final, las vamos a ver últimas cómo tres se morían páginas. los tipos. Y terminaron todos O sea, locos. es como que, bueno, es como que a esa edad medio que proyectás. Y si, bueno, yo soy ese, yo soy aquel. Me acabo los cuentos y era, o se vuelven locos o se mueren. O Eh, se vuelven locos y después se mueren. Bueno, pero Bueno, bueno, esas dos así son quedamos. ¿Viste? dos destinos posibles, sí, Sí, sí. Sí, yo creo que es lo que hay. el tema del horror cósmico se hizo más conocido por las películas, más que nada. Sobre todo las películas de Carpenter, creo que Carpenter en el cine es el mayor exponente del horror cósmico. Y ahí Ujú, como que se... Ah, Pasa que Carpenter lo que te mostraba era así, te mostraba monstruos recontra claro. peligrosos, asesinos, que eran que venían que era como una plaga infecciosa en la Tierra, en todas sus películas o alguna maldición como Prince of Darkness, que es como una maldición que sale de una iglesia y empieza todos se convierten en zombies Ah, medio sí. raros. ujú, Entonces, si bien lo hace bien, la gente después se queda en la parte de acción de las películas del horror cósmico, no en el concepto. ujú. ¿Y Claro. con qué se queda? Que todos terminaron muertos por un monstruo. Y por ahí Ujú. no se pierde el concepto original de qué es el horror cósmico, que es esto de la idea de que Sí. no somos nada ante todo el cosmos. Y entonces esa idea no se pierde. Y sobre todo en las películas, en esas Eh, películas. En el manual de rol en vivo de la llamada de Tulu, ¿Mm? yo tengo dos versiones. Porque en una época quise ser Game Master, nunca fui Game Master, tengo dos manuales, pero nunca los usé. Sí, sacaron una versión del D&D adaptado a la llamada de Tulu y el juego original de Chaosium, ¿no? Y ¿qué pasa? La llamada de Tulu no es Vampiro la Mascarada o alguna cosa así, donde los tipos no se mueren nunca o se pueden llegar a morir, pero muy desencadenados. No, la llamada de Tulu te dice, vos te vas a volver loco, tu investigador se va a morir un montón de veces, tu personaje, andá pensando de 4 o 5 personajes porque te matan uno y tenés que entrar de vuelta con otro. Vos imaginate el Game Master que está haciendo malabarismo para encajar cada personaje de un tipo que se Mm. murió ¿No? 5 veces en esta partida, más o menos. Es así. Sí, sí, ¿Qué tenés? pero sí, complejo. ¿Y usted Sí. cómo arrancaron con el horror cósmico? Más allá de Lovecraft, ¿qué otras cosas de horror cósmico vieron o leyeron? Alien, Alien, el octavo Alien, sí. pasajero, sí. Para mí sí. Bueno, después la uno, 2 y 3, después ya no. O sea, no es que no las haya visto, sino que no me gustan. Sí, Claro, Pero baja un poquito. Mm, sí, bueno, bueno, ponele que hasta la 4, ponele, pero no, mm, no sé, ya en Xenomorfo era cualquiera, no sé, sí, no sé. ¿cómo se llama? El Resurrection sí se pone al carajo ahí. sí, Ahí.
Ahí se fue muy Sí, al fue a la Premier y estaban todos. Sí, así ahí nomás. se fueron todos muy al carajo. Ese final que el tipo, el monstruito del hijo, está siendo aspirado por el agujero de la nave y le pone la Ay, manita en la cara, sí, y le pone así la para ver si te manita. vas a morir. Yo como no entendía nada, ¿qué está pasando acá? Tremendo bicho. Pero sí, hacelo Yo hasta le pija. tenía, yo hasta le tenía lástima al bicho. Así nomás. Ay, No, a mí me Era sí, pasó decía con. pero era pobre. feo, era feo, era feo, le No, decía. pero aparte Era ponía feo cara de Era también. feo. buenito ahí cuando se lo estaban chupando el espacio. El agujerito. Sí, Sí, Sí. le ahí ponía la va. manita en la Eh, carita, sí. a No sé, ¿y mí, así horror usted? cómico, Carpenter ¿Cómo? también. Bueno, con Prince of Darkness. O sea, esa cosa de que el diablo es un extraterrestre. Esa cosa, bueno, partió de ahí. Bueno, después me fui a ver En la Boca del Miedo, o Mm, sea, cuando la estrenaron la fui a ver al cine, y lo mismo es, pasa que ya a esa altura ya estaba medio metido en Lovecraft, pero bueno, es Lovecraft y Stephen King, ¿no? Es una mezcla así, sí, vos ves los sí, libros bastante de de Sutter ropa. King, y los títulos tienen la estética de Stephen King, pero Ujú, sí, así que, qué sé yo, un capítulo de La Dimensión Desconocida, ujú, en La Dimensión Ujú. Desconocida, una Uy, de las remakes creo que del 90 o algo así, ujú. de un sí, capítulo de un nene que termina poseído por la abuela tenía un Necronomicon, entonces es como que todo va por ahí, más o menos. Eh, Mm, sí. eso. Sí, 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 sí. Igual que metió en el Necronomicon en la primera de Evil Dead, que Mm, ahí era el protagonista del libro, el Necronomicon, y que bueno, era el infierno venía de otra dimensión. Creo que eso también sí. sale en Lovecraft, que todo viene de otra dimensión, que no es un Ah, lugar vieron de... que, Sí. sí, no, no, que el Necronomicon, por un tema de derechos, yo no sé si vieron la última de Evil Dead o alguna de esas, por un No. tema de derechos, tenés o el Necronomicon o el Naturum de Monto, es el mismo Mm, libro, pero dependiendo el estudio, no sé qué carajo, vos decís, che, no tendría que ser el Naturum de Monto es el Necronomicon, pero con otro nombre, más o menos, derechos. mira. Yo no entiendo. Sí, sí. bueno, Pero sí, cosas que pasan. es así. Y de ahí se convierte Bueno, todo en... yo quería saber si ustedes sabían algo más, porque a mí siempre me llamó la atención la parte onírica, ¿no? Que tiene él, ¿no? En todos sus ¿Mm? escritos. Me llama la atención la parte de la alquimia, por ejemplo. Mm, Eh, tiene como ciertas cosas con la magia, ¿no? Con también lo que es dimensional. mm. Hay uno muy bueno de él, que es el caso de Dexter, ¿cómo Charles era? Dexter Ward. Eh, Charles Charles Dexter Dexter Ward. Charles Ward. Dexter Sí, Sí. ese, que lo leí hace muchísimos años, pero recuerdo que me daba miedo. Pero no me daba No, miedo lo que era, ¿cómo te puedo decir? Esto es lo que le pasa a Charles, ¿no? Sino lo que le pasa en la obsesión de él, ¿no? Era la obsesión con el tío, ¿no? Que tiene con este tío que es un nigromante y ¿Mm? que él trata de averiguar. Bueno, en el momento ese de averiguar es como que cambia y deja de ser él. Es como que tiene algo como que si vos pisás algo de magia, y en este caso la alquimia, ¿no? Si no sabes en qué mundo te estás metiendo, te vas a volver loco. Y Sí. lo hace tan, o sea, parece, no sé, obviamente yo sé que es una ficción, pero lo hace tan real que hoy, este algo sabe, eh, este algo sabe. el tipo, bueno, el tipo siempre lo menciona a Cotton Mather. No sé si lo ubican a Ajá. Cotton Mather, era un puritano que estaba en los juicios de brujas y todo. Pero que era Ujú, por el amor ese anticuario del tipo. Está este cuento, la lámpara de Hazred, que el personaje ujú. se llama Ward Phillips, Ujú. y hereda una Wow, no lámpara sé. del abuelo, y cada vez que la prende como que viaja al pasado, de la época colonial. Bueno, Lovecraft Sí. era colonialista el tipo. Quería volver a Viva el Rey, ¿viste? Y Sí, Pile Roja está rompiendo los huevos aquí en la puerta. Eh, sí. la El ciclo democracia para onírico Lovecraft es era complicadísimo, porque él, en lo que nos muestra el ciclo onírico, que a través de los sueños era como uno entraba en una especie de plano astral,
Y en Sí. esa especie de plano astral uno podía viajar no solamente a través de dimensiones, sino a través del tiempo, del espacio-tiempo. Entonces, después hay otro autor que esa idea la mejoró un poco, la hizo un poco más entendible, que Ajá. no me acuerdo el nombre, pero es el autor que escribió Los perros de Tíndalos, que creó Ah, esto, sí. Tengo el sí, cuento, pero no. sí, que trata acerca de estos, que no eran perros, unos seres oníricos, que, viajan a través del espacio y tiempo buscando gente justamente que acceda a grimorios prohibidos. Y estos perros, Ah, estos seres, viajan a todos estos personajes, según la época que sea, los buscan a través del tiempo y los cazan, como para que eh, porque no pueden, para que no Wow. accedan a Ay, los ¿cómo se objetos. llama? ¿Cómo se llama? Que no te escuché. Los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos. Ujú. Sí, es muy bueno. sí, Y un poco más esclarecedor, para sí, entender lo que es como que la forma de narrar es un poco más, más entendible, más No, moderna. pero ya la trama me gustó. O sea, Sí, es, gente o que puede dormirse y a través de los sueños los cazan, o sea, claro, es como una especie de Freddy, es una especie de Freddy, pero, ¿cómo se dice? Astral. ah. buenísimo, buenísimo. Hay ya que estamos hablando de eso y tipo que jode mucho con lo oculto y les pasan cosas. Cuando escribieron El vampiro estelar, yo no me acuerdo Muy bueno. exactamente, creo que era Robert Bloch que había escrito El vampiro Robert Bloch, estelar, sí. pero 17 Robert años Bloch lo tenía había cuando escribió matado, eso. el personaje que había matado Robert Bloch en El vampiro estelar era Lovecraft. O sea, Ujú. era una persona, Ah, bueno, ¿qué hizo mira, no Lovecraft? sabía, no sabía, ni me di cuenta. Claro, Sí, era el mismo el tema Lovecraft, es sí. que Y después cuando Lovecraft creo que no sé qué cuento del personaje el morador Blake. De Blake también sí, se el venga morador de y hace que mata a Robert Blake, se llamaba. Lo No, mata a se Robert vengan sí. en la Blake. escritura, me encanta. Se vengó, loco. Increíble. Y después hubo un cuento más que me parece que también era de loco, porque los tipos se tiraban piedrazos, yo calculo que con Sí, mucho cariño, que se llamaba La parece que sombra huyó sí. del capitel, una cosa así, donde mencionan de vuelta a Lovecraft y mencionan que Lovecraft se murió, es como que hicieron un personaje aparte diciendo, bueno, ok, el que se murió del vampiro estelar no era exactamente Lovecraft, pero sí. Y bueno, nosotros hicimos eso con la antología, pero posta, sí, pero ese intercambio, mira, uy, te maté a tu personaje. Upi, Sí, se mataban. es- Incluso, como decía, el Robert Bloch en ese tiempo tenía 17 años. Y con 17 Mirá, años, era un pibito, y con 17 años lo dejaron entrar después al círculo de Lovecraft. Eran todos unos mangas, todos viejos, todos nazis, y él estaba bien metido y entraba ahí. Sí, sí, pero estaban todos medio loquitos de ese círculo. Estaba Robert Howard que se sí, pegó un tiro, bueno, estaban todos ahí medio raros, Robert los Howard. Smith. Sí, cada Inventó uno, Conan. sí, cada uno ahí adentro. Toda la Se inventó supremacía Conan, blanca, ¿no? Robert Howard. Eh, o sea, Conan, Solomon Kane y todos tipos así, Ujú. eran parte de los mitos de Tulu. Bueno, nada, está bien que está muy. Si alguien de los que están acá leyó algo de Conan, Conan está en los mitos de Tulu, muy por el costado, pero está, cada tanto se encuentra con algún bicho, no lo llaman así, pero es un bicho de los mitos de Tulu, Mm. muy probablemente. Así nomás. Mm. Cerramos paréntesis. Incluso Conan, Robert Howard mezcla su mundo con los mundos de Clara Smith, con Hyperborea, con esos mundos, también va mezclando, porque son muy Palucia, parecidos los mundos de Robert Howard y los de Clara Smith. Las Palucia, criaturas. Acheron. Sí, Sí. sí, 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 están muy bueno, muy bueno. Sí, pero bueno, sí. Sí, bueno, yo creo que esos autores vinieron más, Lovecraft lo que hizo es como abrió el camino para lo que es el horror cósmico. Lo Claro. hizo como pudo, expresó sus ideas, esto del cosmicismo, de que el humano no es nada ante todo el cosmos, que el cosmos como que le chupa un huevo en la existencia humana, básicamente. Ellos hacen lo que No. quieren y si estamos en el camino nos pasan por arriba. Sí, Básicamente unas esa es la hormigas idea. jodiendo. Así que bueno. Y después, bueno, vinieron los otros autores
a mejorar un poco esa idea, le dieron un poco de color a esa idea, ya que Lovecraft en sus historias, uno sí, no hay manera creo, de leer en manera tan cronológica los cuentos de Lovecraft, Claro. porque Lovecraft arranca, no sé, el primer cuento de Lovecraft puede ser, no sé, al final de la existencia de la humanidad, y después lees 3 cuentos Ah, más y es recién al comienzo de la existencia del horror cósmico, de las criaturas claro. cósmicas, al comienzo de la guerra cósmica. Entonces como que todo mezclado. Él como que se levantaba un día, voy a escribir acerca de esto, y lo escribía, sin pensar lo que había escrito antes. Claro, es una Sí, mezcla. Entonces, este cuento, este cuento del pescador del Cabo del Halcón, mencionan a los Marsh y a los Wade de Innsmouth y dicen, bueno, ok, estos tipos tienen ligazones con aquello, pero no es, o sea, en un cuento tenés, en las sombras sobre Innsmouth tenés todo el pueblo cooptado, y en este otro cuento, no, estas familias saben, pero es como que el tipo no tenía muy cerrado en la cabeza, un día pasaba una cosa, otro día pasaba otra. Eh, Más allá de vengarse de Robert Bloch, sí, el tipo no tenía un canon muy cerrado. no, Sí, bueno, no, después vino Derlet. Derlet, el tipo parece que era un tipo muy, o sea, que continuó con la tradición, pero Derlet lo que tenía era la lucha al bien y el mal. sí. Entonces, nada, los dioses arquetípicos y un montón de dioses buenitos que sí que no, Nodens, que aparecen en un par de cuentos de Lovecraft, pero Nodens pensado como un dios celta, acá es un dios arquetípico, y es bueno, y hay un sello, y hay una lucha bien y mal. Y ya es una cosa un poco Más más, ¿cómo te religiosa, digo? más religiosa. Más religiosa, ahí está. Sí, 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 es más no, religiosa. no es la misma desesperación. Sí, No, no, no. Es más, incluso Derle lo que le agregó, que va en contra del cosmicismo, es que los humanos podían descubrir la manera de vencer a estos dioses, que va en claro. contra de todo lo que Lovecraft había enseñado, que es imposible, los humanos somos nada entre ellos, ante todo, como Ujú. y en Derle muestra a investigadores que podían llegar a descubrir maneras, según estudiando los libros antiguos o aprendiendo Ujú. el idioma antiguo, maneras de sellar estos monstruos. Como Claro. que ya la humanidad en los relatos de Erlich, y después creo que otro autor que siguió muy parecido a Erlich, más actual, que falleció hace poco, Brian Lamley, también Ah, sí. escribía acerca de esto, que los humanos ya tenían acceso a poderes, y que había humanos con poderes y todo, que podían luchar contra. Ahí creo que se distorsionó un poquito. Se convirtió Claro. más que en horror cósmico, en relatos fantásticos Y en ese sentido. se te Pero bueno. metieron una guerra en el cielo donde nunca hubo una guerra, ¿viste? Era Claro, el tipo que no, nada. buena. Eh, Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Pero bueno. eh, Eh, sí. Yo te quería preguntar no, algo, no, no. Oski. Ujú. ¿Vos pensás que las ideas de Lovecraft pudieron influir el terror de ahora? Yo creo que sí, cambió mucho el terror. Ujú. Lovecraft incluso se burla, vino a burlarse de lo que había en ese momento, lo que funcionaba en ese momento, que era el terror gótico y de las casas Ujú. encantadas. Lovecraft se Sí, burla de las casas encantadas y del terror gótico. Incluso en el cuento que vos mencionaste hoy, Los sueños en la casa de la bruja, mucha gente cuando sí, salió publicado pensó que era un libro de casas, un relato de casas encantadas o y de no, brujas, y nada que ver, es una cosa de todo un poco, ahí pasa de todo. pasa de todo. Eh, Sí. claro, es como el resplandor de esa época, ahí entrabas ahí y había de todo adentro, un abanico de cosas. Sí, era otro mundo. Y creo que Lovecraft se Librazo. burla de eso. Te burla de eso, cambia todo y cambió la manera de ver, de escribir terror y horror. Fue único, porque antes el origen del horror era un ser sobrenatural, místico o demonismo, ¿no? Ujú. Todo está Ajá. relacionado con creencias de la tierra, con creencias Claro, humanas. Todo relacionado. En cambio, el horror cómico no está basado en ninguna creencia humana. claro, traspasa toda Sí, sí, toda la razón, lo toda que razón. sabíamos hasta ahí. Ujú. Ujú, toda razón. Entonces creo que sí, sí cambió todo. Generalmente. Sí, igual en Charles Dexter Ward, más allá de que menciona a Jok Sotot y todos esos, tiene Ujú.
concepción muy de brujas de Salem y todo eso, pero yo calculo que tiene que ver con la mentalidad de Curwen y los demás brujos. Los tipos pueden estar adorando un montón de bichos de otro planeta, pero entran en una mentalidad muy judeo-cristiana. Entonces, Ujú. por más que los tipos pueden estar adorando a todos los bichos, porque Doctor lo menciona, en una carta, no sé Sí. qué brujo le escribe a qué brujo, menciona invocar a las religiones inferiores. Y en los hechizos hay menciones al Adonai, al tetragrama, es como que el tipo mezcló, capaz bueno, tiene que ver con que, yo no sé si el tipo fue muy inteligente y dijo, bueno, ok, vamos a meterle mentalidad de la época a los brujos, o con el quilombo, el matete que tenía con el canon, nunca se puso de acuerdo y dijo, vamos a hacer una novela de brujos que hayan escapado de Salem, y los tipos que se escaparon de Salem no son brujos geométricos, ponele, sino que andan todos como con invocaciones que están como el Sí. judío, ¿viste? Como el hebreo, una Ujú. cosa así. Sí. Eh, Incluso él incluso usa, le da como una especie de, se burla de la adoración a los dioses comunes, por ejemplo, el personaje uno de sus dioses cósmicos, Nyarlathotep, le hace oh, sí. como que él toma diferentes entidades de dioses que fueron adorados por humanos, dioses egipcios, Mm, dioses asirios, entonces como él dice, usted como que diciendo, los humanos estuvieron adorando a la misma entidad claro. con otro nombre. O sea, incluso después hay un relato donde Nyarlathotep toma la forma de un dios indio. Entonces, como Ah, que los humanos, entonces se burla de las creencias que los humanos inventan las creencias, pero las creencias, lo que realmente existe va más allá de la creencia humana. en el error de Red Hook está Lilith. Ujú. El tipo, Claro. o sea, está Lilith. Bueno, hablando de eso, yo no sé si lo ubicás, hay un libro muy interesante de un tipo llamado Fred Pelton, creo que de 1940 el libro. Yo no sé, el libro está presentado como que estuvo 40 años sin publicarse porque había intereses en que no fuera publicado. Y el tipo de este Pelton, yo no sé si es un stand publicitario o realmente el tipo se pensó que era real la cosa, hizo como toda una cronología. Entonces, ¿qué papel tiene Lilith en esto? Acá tengo el texto del manuscrito de Essex y esa cosa. Y está muy bueno, yo no sé si es un compañero, porque realmente no puede ponerle un canon a un tipo que nunca le puso un canon, y donde cada autor le mete más bichos al canon. O sea, no existe un canon, es un matete. Pero muy interesante eso de buscarle así nomás. Ujú. Está. Sí. Igual hay una cosa, siempre lo decimos, lo hemos dicho en otro vivo con Lovecraft. eh, la edad actual se ha agarrado de la parte monstruosa y tentacular y no tiene el terror de Lovecraft, el terror humano de Lovecraft. El tipo veía degenerado por todos lados, ¿viste? Más o menos. O sea, aparte de la locura de Lovecraft es... Bueno, Sí, pará, que sí. en la parte de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez está la parte del ceremonial. De hecho, se llama el ceremonial la parte donde están toda la gente. Bueno, ya saben, ¿no? Es tipo una orden, Ujú. Sí, una una secta. especie sí, una especie de secta, en donde son todos muy poderosos, en la nefasta época de la última dictadura cívico-militar en Argentina, y bueno, de hecho, el ritual que se vive se llama el ceremonial, mirá qué honor, ¿no? Y con toda gente así, como lo decías vos, Nico, igual, se Mm. agarró de esa parte de Lovecraft. No sé si ustedes vieron la Sí. película esta The Void del 2017, Oh, que es buenísimo eso. esa. Viste que en la Trucha. película, parte de la película, que están Yo adentro no. del supermercado, afuera, a cuando aparecen los sectarios, tienen toda una túnica con un símbolo, todos cubiertos Sí. con un símbolo, que son todos los de la secta. Ah, Bueno, sí, hacen, me acuerdo de esa peli. Sí, es sí, sí, buenísimo, sí, la es vi. buenísimo. Muy, muy bajo presupuesto, pero es buenísimo. Creo que Es es el Lovecraft. mejor homenaje al horror cósmico. Creo que Sí. esa película es Eh, lo que... Sí. Lovecraft sin Lovecraft. Es más, tiene muchos guiños a Prince of Darkness. O Ujú, sea, yo también. creo que la resolución es Prince of Darkness, así nomás. Pero me gustó mucho el Lovecraft sin mencionar a Lovecraft, el Lovecraft sin un Necronomicon. Y aparte de eso, eh,
no es Lovecraft con mar. Por una vez no hay tentáculos, es la cosa del espacio y la otra dimensión. Es buenísima esa película. The Void, Y el, gente, ya la voy a anotar. Buenísimo. The A mí me Void. gustó mucho. sí, y el final es una locura, es como, creo que para el que no sabe nada de horror cósmico le va a parecer un flash tremendo, va a decir, ¿qué carajo? ¿Qué